Buenas. Vamos a ver cómo evaluamos el daño producido por la corrosión, para catalogar la corrosión que hemos tenido como corrosión leve, corrosión moderada o corrosión severa. Entonces, bueno, para evaluar el daño, en primer lugar, deberemos haberla eliminado de la pieza. O sea, tenemos que haber quitado toda la corrosión y vamos a observar la pieza una vez limpia y entonces es cuando vamos a evaluar la profundidad del daño que hemos sufrido, ¿vale? Cuando veamos toda la pieza ya sin esa corrosión. En función de las dimensiones que finalmente tenga la pieza, la corrosión será leve, moderada o severa. Vamos a ver estas dimensiones. Corrosión ligera. Se caracteriza por una decoloración de la pieza, de la superficie metálica, y por la aparición de picaduras con muy poca profundidad, ¿vale? Una profundidad máxima de 1/1000 de pulgada. Esto será la corrosión ligera, ¿vale? De coloración, ya no tendremos ese color aluminio, ¿no? O el color metálico tan bonito, tan brillante, sino que lo tendremos un poco descolorido y unas picaduras muy leves, de hasta 1/1000 de pulgada. Este tipo de corrosión es eliminado normalmente de forma manual, empleando un abrasivo muy fino, en el caso de aceros y titanios, o con un tratamiento químico, en el caso de aluminios y magnesios, ¿vale? Con ácido fosfórico y ácido nítrico respectivamente. La corrosión moderada es parecida a la leve, pero pueden aparecer algunas ampollas y superficies escamadas en el metal o en la pintura si la pieza estuviera pintada, y la profundidad de las picaduras, en este caso, no excederá de 1/100ª de pulgada, ¿vale? En el caso anterior era 1/1000 de pulgada, en este caso es 1/100ª de pulgada. Este tipo de corrosión ya es normalmente eliminado de forma mecánica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si podemos con un chorreado mediante abrasivo. Sí podemos, porque ya hemos comentado antes que no siempre vamos a poder. En partes internas del avión, del helicóptero, pues el chorreado va a ser difícil de aplicar. Y finalmente tenemos corrosión severa. La apariencia ahora será pues como lo que teníamos en la moderada, pero peor. Ampollas más evidentes, podemos tener incluso esfoliación, superficies escamadas, una gran decoloración, pérdida de material, llegado el caso más extremo, y las picaduras que aparezcan tendrán una profundidad que superará la 1/100ª de pulgada, ¿vale? O sea, leve era profundidad de menos de 1/1000, moderada era de hasta 1/100ª y la severa es más de 1/100ª de pulgada. O sea, vamos a tener unas picaduras, unas señoras picaduras. Este tipo de corrosión se elimina mediante chorreado con abrasivo o cortando directamente la zona dañada. O sea, vamos a tener un daño tan grave que lo que vamos a hacer es quitarnos ese trozo dañado. Si nos lo podemos quitar de encima y poner un parche, poner un refuerzo, es lo que vamos a hacer. Si aparece corrosión severa por encima de límites de reparabilidad, ya directamente ni reparamos ni nada. Igual tiramos la pieza, o si es una reparación compleja, necesitaremos una autorización y un guión que nos elabore una sección de ingeniería o equivalente, o el fabricante, por ejemplo. Para determinar el grado de la corrosión se colocará un comparador de profundidad sobre la superficie no dañada, de esta manera, por ejemplo. ¿Vale? Vemos nuestra pieza, que hemos quitado la corrosión, y vemos a ver la profundidad que tenemos. Ponemos nuestro relojito y vemos la profundidad que hay. Tomaremos varias medidas de profundidad. Si tenemos varias picaduras, pues intentaremos tomar medidas en varias. La representativa del daño es la de mayor profundidad. Fijaros una manera de definirnos uno de los límites de reparabilidad. Dice, la cantidad máxima de material que podemos eliminar cuando estamos tratando la corrosión está determinada en el Manual de Reparaciones Estructurales de la aeronave. Si nosotros hemos quitado la corrosión y resulta que cuando vemos el SRM vemos que
hemos quitado más de lo que me permiten, pues esa pieza ya no vale. O algo le tengo que hacer, o tengo que cambiar ese trozo que está dañado por un parche nuevo. Así pues, bueno, deberemos determinar la cantidad de material que ha perdido la pieza o las dimensiones finales de esta, midiendo, por ejemplo, su espesor. Lo podemos hacer con un equipo de ultrasonidos, por ejemplo. Como hemos visto que el equipo de ultrasonidos podemos medir espesores, pues medimos el espesor. Si el espesor que hemos perdido por la corrosión es mayor del permitido, igual tenemos que tirar la pieza. Eso vendrá especificado en la documentación, en los manuales. Para medir la profundidad de una colonia de picaduras, en ocasiones el calibre de profundidad no nos da una indicación eficaz, puesto que las picaduras son muy pequeñitas y la sonda, la punta del calibre, pues no entra. En este caso hay un método que es lo que vamos a hacer es con una masilla que es como de arcilla o goma, es como una plasta que luego se va a endurecer, lo pegamos sobre la pieza que tenía la corrosión. Dejamos que cure y lo levantamos. Al levantarlo, lo que vamos a tener es que tenemos una serie de piquitos que se corresponden con los hoyuelos de las picaduras de la pieza. Esos piquitos que me aparecen sí que los podemos medir más fácilmente. Bueno, hemos eliminado la corrosión, hemos evaluado si estamos dentro de los límites de reparabilidad, si la corrosión era leve, moderada o severa. Nos toca darle una forma adecuada. Hemos eliminado la corrosión y nos queda aquí como un cráter irregular. Pero claro, ya sabemos que un cráter irregular nos va a provocar efecto en talla. Tenemos que suavizar los contornos. ¿Cómo lo vamos a suavizar? Le vamos a dar lo que llamamos un blend ratio. ¿Vale? Vamos a suavizarlo. Vamos a darle un contorno suave, un cambio suave de dimensiones. El blend ratio más típico es de 20:1. O sea, si esta cota de aquí, este eje de esta elipse, es 20, la profundidad que tenemos es 1. ¿Vale? O sea, si hemos quitado aquí 1 milímetro, tendremos que hacer un rebaje aquí de 20 milímetros. ¿Vale? Eso es el blend ratio, 20:1. También otro dato de los que se suelen preguntar. Bueno, ya hemos quitado la corrosión, hemos dado el blend ratio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Volver a proteger esa zona. La zona la hemos dejado desnuda, descubierta, tenemos que volver a protegerla. ¿Cómo la vamos a proteger? Vamos a dar un tratamiento de conversión superficial. Estos tratamientos son a base de alodine. ¿Vale? Los aluminios, el alodine, el 1201 es el alodine más típico y es un tratamiento a base de ácido crómico. El alodine me va a generar una costra protectora. En este enlace de aquí podéis ver cómo es este proceso de aplicación. Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es dar el alodine, ir reaplicándolo durante el tiempo de curado para que no se nos seque y una vez que ha pasado el tiempo de curado, aclarar con agua. Y bueno, tenemos aquí, ahí caída, digamos, nuestra botella de alodine de 1201. Este producto químico que utilizamos para devolver la protección frente a la corrosión a las piezas de aluminio. Y bueno, es como decíamos, es un compuesto a base de ácido crómico. Alodine, ácido crómico. Reacciona con el metal formando una costra protectora. Y además, deja un acabado rugoso, superficial rugoso, que es muy bueno para que luego la pintura que le vamos a dar, la imprimación que le vamos a dar, se adhiera perfectamente a la pieza. Así que cuando os lo pregunten, os dirán, ¿qué dos funciones hace el alodine? Protege de la corrosión, pero también deja un acabado rugoso óptimo para la adherencia de la posterior pintura. Y bueno, la superficie de las piezas que vamos a tratar pues se acondicionará adecuadamente. Se limpiará la zona utilizando un cepillo impregnado en una solución de agua y un abrasivo fino o muy fino. Limpiaremos la zona, ¿vale? Si es aluminio, utilizaremos el Alumiprep 33, es un nombre comercial de un compuesto a base de ácido fosfórico, ¿vale? Ya hemos visto, corrosión leve, ácido fosfórico en los aluminios. En los magnesios era ácido nítrico.
Así que la LumiPrep es el compuesto que utilizamos para la limpieza. Una vez que tenemos la superficie limpia, ¿vale? Aclaramos los restos con agua fresca y tal, y comprobaremos que efectivamente está limpia, ¿vale? Dice, en este punto del proceso, en la superficie de la pieza no pueden aparecer regueros de agua, gotas o manchas húmedas. Comprobaremos que efectivamente la pieza está limpia. Si hubiera zonas húmedas, se debe repetir el proceso y es que tenemos alguna zona que se nos ha quedado grasa. Esto es lo que hemos estudiado anteriormente también, este Water Break Test. En función de cómo se quede el patrón de agua con el que aclaramos una pieza que hemos limpiado, podemos determinar si está libre de aceitillos, ¿no? Si realmente está limpia o no. Aplicamos el alodine, ¿vale? El recubrimiento de conversión se puede aplicar con brocha, el alodine se puede aplicar con brocha, con una esponja, se puede pulverizar, se puede incluso chorrear, si vamos a la bestia, hasta conseguir un tono amarillento o dorado, ¿vale? O sea, un amarillito, un reflejo amarillo. O sea, no es que veamos la pieza y sea un amarillo pollo, sino que cuando vemos el aluminio, el brillo metálico tiene un brillo amarillento, que conseguiremos al cabo de un par de minutos. O incluso un más grisáceo cobrizo para los magnesios, que también conseguiremos, pues eso, entre 30 segundos y 2 minutos. No se dejará secar el producto sobre la superficie, como os comentaba anteriormente, y para evitarlo aplicaremos repetidamente el producto en las zonas donde vamos observando que se va secando. Vamos viendo la superficie, la vemos que va húmeda y poco a poco vemos que se nos seca en una zona. Reaplicamos el alodine, reaplicamos el producto en esa zona. Y una vez transcurrido el tiempo de reacción, aclaramos con agua y ya estaría. Dejaríamos que termine de reaccionar, de curar y de secar, pues en torno a media hora y 4 horas dependiendo de la temperatura. Y después, sin mayor demora, aplicaríamos la pintura. Así que bueno, esto en cuanto a el tratamiento de conversión superficial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.